¿Te sientes inconforme con tu cuerpo? ¿Sientes una terrible frustración porque tu salud no mejora como tú quisieras? ¿Estás atorada, estás atorado? ¿Te sientes perdida o perdido y no sabes por dónde comenzar? Acompáñame en este episodio. Te voy a compartir 4 principios que te van a guiar en el camino hacia la transformación radical de tu salud y de tu cuerpo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Luna y esto es Asteroide Radio, el podcast de la revolución funcional. Bienvenidos el día de hoy, bienvenidas el día de hoy. Vamos a platicar, vamos a reflexionar, a tener una charla sobre algunos principios muy importantes para poder revolucionar nuestra salud, transformar nuestro cuerpo, salir del atolladero. Son principios que en las filosofías orientales se aplican a la armonía de los espacios. Son principios fundamentales para crear armonía en un espacio físico. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar, a hacer conciencia sobre el hecho de que nuestro cuerpo es un espacio físico y vamos a transportar estos principios a justamente esta idea, ¿de acuerdo? Estos principios pueden ser aplicados al cuerpo, considerando este hecho de que no solo es un espacio físico, sino que además lo podemos considerar como un ecosistema, es decir, es un conjunto de elementos que interactúan de manera simbiótica para poder generar un espacio vital, ¿sí?, en el que la vida se dé en equilibrio. Vamos a hablar sobre el primero. ¿Cuál es? Es el orden. ¿Qué es el orden? Podríamos definirlo como, o podríamos resumirlo en una idea que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el orden. Me considero una persona ordenada. Y el orden podríamos sintetizarlo en esta idea, fíjense. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Sale? Es muy importante en un espacio físico cualquiera generar orden, pero más aún en nuestro propio cuerpo como espacio físico y como ecosistema, ¿sí? Si ustedes se fijan, todo en la naturaleza conlleva un orden, todo, absolutamente todo conlleva un orden, aunque pareciera que no. Es muy importante darnos cuenta de que aún en este caos existe un orden. Pongamos como ejemplo en el universo, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es un sistema justamente que de forma ordenada, sincronizada, opera para mantener a los planetas, ¿sí?, de acuerdo a las leyes físicas, girando, ¿sí?, alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. En un ecosistema, por ejemplo, hasta en un pantano, que ustedes podrían decir, bueno, un pantano parece una podredumbre, pero pues aún en esa podredumbre propia de la naturaleza de ese ecosistema, ¿sí?, existe un orden.
y bajo ese orden prospera la vida de algunas especies, ya sea hongos, bacterias, insectos, etcétera, ¿sí? Entonces, nada en la naturaleza escapa al orden. Esto es muy importante. ¿Y cuál es el principal beneficio del orden? El principal beneficio del orden es que optimiza todos los recursos del entorno, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Como espacio físico, no solo necesitamos orden, el cuerpo exige orden. El cuerpo es un organismo perfecto en la forma en la que de manera concatenada, de manera cronológica, de manera justamente ordenada, lleva a cabo todos sus procesos. Entonces, en nuestra vida necesitamos mucho orden, nuestro cuerpo necesita condiciones para que justamente estos procesos se den de manera consecuente. Entonces, tener un cuerpo sin actividad física, sedentario, un cuerpo que no se mueve, atenta contra un principio fundamental. La vida es movimiento y el movimiento es vida. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, imaginen ustedes en un día X, ¿cuántos malos hábitos tenemos que atentan contra el orden y contra estos principios? Como por ejemplo puede ser el comer, ¿no? O sea, ¿cuánto desorden, ¿no? tenemos en nuestros hábitos alimenticios? Cosas como malpasarte, no tener horarios, comer parado, comer a prisa, no tener conciencia de lo que estás comiendo, no masticar adecuadamente los alimentos, lo mismo la hidratación, no tomar agua, olvidarte inclusive de beber agua en la mayor parte del día. Todo esto es un ejemplo, ¿no? de los desórdenes que nosotros tenemos en el día a día con hábitos tan simples y que normalizamos el hecho de promover este desorden, ¿de acuerdo? Otra cosa, por ejemplo, en la que generalmente tenemos muchísimo desorden es en nuestros hábitos del sueño. Nuestros hábitos del sueño, hoy por hoy, en la realidad tecnológica que vivimos, están trastornados de muchas maneras. Para empezar, pues claro, los horarios de trabajo inconvenientes, el exceso de actividades, el hacer ejercicio a deshoras, por ejemplo, hacer ejercicio en la noche pues no es lo ideal porque ya transgrede el reloj cronobiológico y las necesidades hormonales de nuestro cuerpo a horas en las que el sueño debe empezar a construirse, ¿de acuerdo? Las luces de las pantallas, las luces de los celulares, el WhatsApp, ¿cuánto daño ha hecho el WhatsApp? Aunque es una herramienta ya completamente necesaria para nuestras actividades. Fíjense cómo ha roto los límites del espacio personal, ¿sí? Entonces, llamadas o mensajes a deshoras, en días de descanso. Entonces, híjole, son un sinfín de situaciones que van trastocando el orden natural
y necesario de nuestro cuerpo. Y luego, el principio número 2 con el que debemos trabajar para transformarnos o iniciar nuestro proceso de transformación es la higiene. La higiene debe entenderse, o más bien la higiene se entiende en términos generales como toda aquella actividad que tiende al aseo de nuestro entorno en una primera instancia y de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tenemos bien identificados hábitos como el lavarnos las manos, el bañarnos, el tirar la basura en su lugar, el limpiar nuestro espacio y nuestro entorno. Todo eso, pues, son hábitos de aseo y de higiene que aprendemos a lo largo de la vida. Lavarnos los dientes, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la higiene tiende a justamente crear condiciones bajo las cuales nuestra salud se conserve, libre de agentes agresores, patógenos, etcétera, ¿sí? Contaminantes. Entonces, eso en términos generales, pues podríamos entender que es la higiene. En un espacio físico, pues definitivamente es fundamental la higiene, fundamental, ¿no? O sea, no puedes, la vida no puede prosperar en un espacio sucio, en un espacio contaminado. Pero ahora imagínense, vamos a traspolar esto a nuestro cuerpo como espacio físico, nuestro cuerpo como ecosistema, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en la higiene de nuestro hábitat interior, ¿sí? Y en este punto quiero que hagamos otro ejercicio de reflexión y de conciencia, que es que cuando hablamos del cuerpo y de la higiene del cuerpo o la higiene metabólica, tenemos que pensar a nivel celular. Tenemos que pensar que nuestras células, como la unidad básica de la vida, requieren condiciones muy específicas de salud y de integridad en su entorno para prosperar correctamente. La célula, acuérdense, la célula va a formar agregados que eventualmente se conviertan en tejidos. Los tejidos van a formar órganos, los órganos van a formar sistemas y los sistemas van a terminar formando todo nuestro cuerpo y nuestro ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar en la célula como unidad básica para considerar que eso repercutirá de manera encadenada en todo lo demás, ¿no? Aquí aplica el principio espiritual, ¿no? De que como es arriba, pues es abajo. Entonces, claro, la célula es nuestro objetivo cuando hablamos de higiene metabólica y en la medicina funcional, en la nutrición funcional, en la medicina integrativa. La célula es el protagonista de estas transformaciones que buscamos lograr a partir de justamente la ordenación, ¿no?, de factores que contribuyen a su bienestar. Entonces, la célula vive en un entorno que se denomina la matriz extracelular. Imagínense ustedes que es como un caldo, como un caldito en el cual están nadando las células, y ese caldito en el cual nadan las células contiene nutrientes, agua y todos los elementos que la célula va a ir a través de sus membranas asimilando, y ese mismo caldito va a recibir las excreciones celulares, es decir, las células en su trabajo diario también producen desechos metabólicos. Entonces,
Eh, esa matriz extracelular debe tener condiciones ideales tanto para favorecer la alimentación, la nutrición de la célula, como para favorecer su desintoxicación. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, en un día promedio, ustedes hagan conciencia, acuérdense de, por ejemplo, en esta semana, ¿cuánta porquería le has metido al cuerpo? ¿Cuántas cochinadas has comido? De las que ni siquiera eres consciente. Por ejemplo, de la comida común, de la comida que tú encuentras en los supermercados, en la parte central de los supermercados donde está todo lo industrializado. Pues alimentos o productos, que yo no sé si llamarlos realmente alimentos, ¿verdad? Vamos a decir productos, ¿sí? Que contienen exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, grasas trans, hidrogenadas, ¿sí? Requemadas, aceites, ¿no? Ultra refinados, colorantes, artificiales, saborizantes artificiales, antiarranciantes, sustancias irritantes, refinadores de sabor, ¿sí? Como por ejemplo el glutamato monosódico. Y bueno, ¿no? Pues es una lista enorme, ¿no? Sin considerar además que los mismos envases, las bolsas, los plásticos, en sí mismos están soltando una cantidad diversa de químicos que en realidad no le aportan al cuerpo nada. O sea, entonces, imagínate todo lo que en una semana, en un día promedio, el cuerpo está recibiendo, que constituye una serie de sustancias ajenas completamente a la vida. A estas sustancias se les llama xenobióticos, es decir, justamente ajenos a la vida. Entonces, ¿cómo pretendes que tu cuerpo pueda desbloquearse, que tu cuerpo pueda prosperar, que tu cuerpo pueda avanzar, pueda transformarse, pueda cambiar, que tus problemas de salud mejoren, si la matriz extracelular está ultracontaminada? Si las células no tienen las condiciones ideales para hacer sus funciones básicas, para nutrirse y para desintoxicarse correctamente. Entonces te invito a considerar estas ideas y reflexionarlas. Ahorita más adelante veremos también justamente el impacto que tiene todo esto, el costo para nuestro organismo. Debes empezar a asumir un compromiso contigo mismo, contigo misma, de higiene. No basta con lavarte el cabello, lavarte la cara, lavarte el cuerpo, no basta con lavarte las manos, no basta con barrer, con trapear, no basta. Fíjate, cuánto a veces gastas, cuánto a veces inviertes en ese tipo de cosas, un shampoo, un jabón especial, y descuidas completamente la esencia de lo que tú eres, ¿sí? A partir de las células que te constituyen, ¿de acuerdo? Bueno, pero antes de continuar, quiero hacer una pausa para pedirles que no sean gachos y que se suscriban al canal, le den like a la campanita para que estén al pendiente de las notificaciones, y que si amas a alguien, le regales conocimiento. Y si te gusta este video, compárteselo para que juntos podamos ayudarle. Ahora vamos a pasar a otro principio, sería el tercer principio, que es el desapego. Híjole, esta idea es
importantísima, fundamental, pero es difícil, yo lo sé, es difícil el desapego. Vamos a definir el desapego como esa posibilidad, esa capacidad, esa voluntad de podernos distanciar, de podernos liberar y de poder soltar cosas, situaciones que en general pues nos favorezcan o no, ya no pueden continuar en nuestra vida, ¿sí? Más aún en el caso que estamos tratando, que es la posibilidad de liberar al cuerpo de bloqueos para avanzar hacia adelante y transformarte y sí, liberarte en el sentido de decir, pues es que nada de lo que hago me funciona, ¿sí? Por más que hago esto, por más que hago aquello, por más que invierto en esto, por más que invierto en aquello, pues no avanzo, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta de que este avance es imposible si no sueltas los lastres que te están deteniendo y que vienes arrastrando. Y son lastres a veces pesadísimos que en el imaginario colectivo podrían parecer insignificantes, pero no lo son, y que son fundamentales para que tu cuerpo pueda sanar. Entonces, esa capacidad de desvincularse de cosas, es determinante. Debemos decir que el apego pues es netamente una cuestión psicológica. El apego está asociado principalmente a dependencias neuroquímicas que el cerebro va generando a partir de situaciones en las que estas situaciones invitan, obligan, inducen al cerebro a segregar sustancias a las que el cerebro eventualmente se hace adicto. Entonces, en el apego psicológico siempre hay un componente bioquímico, siempre. Y otro componente emocional, ¿sí? Por eso es una cuestión compleja, es una cuestión difícil y es una cuestión que invariablemente va a necesitar un acompañamiento profesional cuando la persona no puede desvincularse. Cuando vemos videos de superación personal, videos de inteligencia emocional, en los que estamos tratando de entender situaciones personales como liberarnos ahora de situaciones tóxicas, ¿verdad? Ya ven que está ya muy de moda lo tóxico, ¿verdad? Pues vemos esa parte en la que definitivamente hay que hacer un trabajo muy profundo y acompañado con herramientas que nos permitan romper esos lazos, romper esos vínculos y también irle dando al cerebro ese desahogo, ¿no? de situaciones que lo inducen a generar cambios, a generar picos hormonales, a generar exceso de hormonas que nos hacen anclarnos a estas situaciones. Entonces, ya sea al hablar de desapego en el sentido de superar el deseo por una persona o la necesidad de estar con una persona o situación, la necesidad de estar anclado a emociones, a ideas, a resentimientos, etc. Debemos también entender que en la cuestión alimenticia, en la cuestión de hábitos, en la cuestión de salud, tenemos un montón de apegos,
un montón de apegos que tenemos que romper si queremos avanzar. Y que de lo contrario, pues no se va a poder, así de simple, así de simple. Entonces, fíjense bien, en la cuestión hablábamos hace ratito, ¿no? De desorden que tenemos en hábitos del sueño, por ejemplo. Cómo las pantallas, la sobreestimulación de los medios digitales está ocasionando que el cerebro esté constantemente recibiendo una gratificación inmediata al hacer clic, clic, clic en distintos estímulos, y que esto pues hace picos de dopamina, y entonces el cerebro va generando excesos de dopamina, se hace resistente a la dopamina y eventualmente pues pide más y más y más y más, ¿no? Y entonces ahí están los niños, ahí están los adolescentes y también los adultos pegados al celular hasta altas horas de la noche, porque ya el cerebro pues está anclado, ¿sí? Y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces aquí hay un apego que requiere trabajo para poderse romper y poder avanzar. Y en la cuestión alimenticia es un ejemplo, y en la cuestión alimenticia pues hay muchos más. ¿Por qué? Porque el alimento tiene un componente emocional fuertísimo, pero además tiene un componente bioquímico que va generando estos cambios, al igual que muchas sustancias y drogas de abuso. Entonces, por poner un ejemplo muy simple, el azúcar, que es uno de los alimentos más consumidos en el día a día, que ya es excesivo el nivel de azúcares que estamos ingiriendo en la dieta, produce este tipo de situaciones a nivel bioquímico, y que se acompaña, ¿no?, de este componente emocional que vamos construyendo a través de la vida, de nuestras experiencias, del aprendizaje social y también de los apegos emocionales que tenemos a situaciones en las que, por ejemplo, decimos, no, es que yo no puedo dejar el pan, yo no puedo dejar la conchita, yo no puedo dejar el bolillito con chocolate porque mi abuelita me hacía mi chocolatito en la tarde y es que me recuerda a mi abuelita, claro. Entonces ahí hay un vínculo emocional tremendo, fuerte, justificado, claro, pero que además en el hábito va el alimento en sí mismo provocando cambios a nivel bioquímico que fortalecen y hacen este apego pues casi irrompible. Y les voy a platicar que, por ejemplo, por allá en el 2008 se hizo, en este caso del azúcar, se hizo un estudio en la Universidad de Princeton que fue a través de la observación y la experimentación con ratas, viendo que esta dependencia del azúcar que se provocaba en estos roedores iba construyendo situaciones cerebrales, situaciones en el comportamiento muy similares a las que provocaban algunas drogas de abuso, como la cocaína, las anfetaminas y demás, inclusive el alcohol, y que a la larga resultaban más intensas, ¿verdad? Les voy a leer, aquí tengo en mis apuntes unos fragmentos de estos estudios y de estas afirmaciones que hacía este científico de nombre Bart Hebel. Por ejemplo, decía, fíjense,
El tomar agua azucarada en exceso generó en las ratas analizadas cambios conductuales y neuroquímicos que asemejaban las modificaciones que se producen cuando los animales o las personas abusan de ciertas sustancias. Estos animales mostraron signos de retraimiento e incluso efectos posteriores duraderos que se parecían al síndrome de abstinencia. Cuando el equipo le ofreció alcohol a las ratas en lugar de agua azucarada, los animales que habían consumido azúcar bebieron más alcohol de lo que tomaría una rata normal. Además, presentaron signos de hiperactividad cuando se les administró lo que normalmente sería una dosis inocua de anfetamina. El doctor Hebel afirma: todavía no sabemos qué sucedería con las personas. Existiría una relación entre los desórdenes conocidos tradicionalmente como abuso de sustancias y el desarrollo de un deseo anormal por un compuesto natural, en este caso el azúcar. Entonces, el azúcar tiene un efecto hepatotóxico, un efecto adictivo, una sobreestimulación de la dopamina, tiene el potencial de generar dependencia, de generar adicción. Entonces, si vemos todo este cúmulo de situaciones que rodean a ese apego aparentemente inofensivo, aparentemente inocuo, pues resulta que es grave, y que es tan grave que hoy por hoy pues constituye un tremendo problema de salud pública. Aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, dejarnos de autoengañar y de victimizar al decir, justamente como les decía al inicio del video, ¿no? Pues estoy muy frustrada porque nada me funciona, estoy enojado con mi cuerpo, no me gusta la situación en la que estoy, pero pues la pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiarla? Y si además te encuentras perdido, te encuentras extraviado, te encuentras perdida sobre cómo hacer para poder avanzar en esto, pues entonces es importante esta honestidad, ¿no? Y decir, bueno, y a través de estos principios que yo te comparto, que son muy simples, que son muy sencillos, que son muy lógicos, que son básicos para poder armonizar espacios y que nuestro cuerpo es un espacio físico, que se puede beneficiar también de este tipo de estos principios orientales, de la armonía de los espacios, pues entonces comenzar a trabajar en ello es lo más fácil en términos conceptuales, ¿verdad?, de hacer, pero difícil en términos prácticos por todo lo que implica, ¿no? Cambio de hábitos, desapego, información, educación, etc. Porque además de todo esto, pues hay que evaluar el costo que va a tener toda esta situación en nuestra vida, ¿sí? Fíjense bien que el desorden, la falta de higiene y el apego en conjunto pueden tener un impacto súper negativo en nuestra vida y el costo en nuestros recursos puede ser infinito, ¿sí? Estamos hablando de que todo esto te puede generar un costo económico, te puede generar pérdidas, ¿no?, de dinero constantes, fugas y en determinado caso, bajo situaciones ya de urgencia o de gravedad, pues desfalcos tremendos, ¿no?, cuando ya hay situaciones de salud gravísimas. Entonces hay un impacto económico.
Y luego hay justamente pues un costo en la salud, en el bienestar, en la alegría de vivir. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Como espacio físico, es un recinto para el alma, decía Lord Byron, ¿verdad? Nuestro cuerpo, un cuerpo sano, es un recinto para el alma. Un cuerpo enfermo es una prisión. Entonces, imagínate el impacto, el costo que tiene este conjunto negativo de situaciones y que atenta contra estos principios fundamentales cuando estás aprisionado dentro de tu propio cuerpo o aprisionada dentro de tu propio cuerpo. El costo que tiene además esto en tu tranquilidad, en la tranquilidad de tu familia, en la tranquilidad de tu futuro, ¿sí? En la tranquilidad de tu conciencia, ¿sí? De tu bienestar, de tu seguridad, de tu confianza en ti mismo y en ti misma, ¿sí? Entonces, es grande el impacto y es grande el costo. Y finalmente otro de los costos altísimos que pagamos cuando no hacemos cambios radicales para modificar estas situaciones que atentan contra estos principios, pues es el tiempo. El recurso más valioso que tenemos, el recurso más valioso del universo, ¿verdad? Es el tiempo. Al menos en nuestra dimensión, en nuestra percepción de la realidad. Acuérdense que somos seres transitorios, que estamos destinados a la muerte, que a comparación de toda la línea del tiempo, nuestra existencia es un fragmento diminuto. Y fíjense cómo le pegamos a nuestro tiempo, a nuestra calidad de tiempo, a nuestra calidad de vivir en el tiempo que nos corresponde, cuando no atendemos lo necesario para contribuir a fortalecer estos principios fundamentales, ¿sí? Y armonizar nuestro espacio, ¿sí? Armonizar nuestro cuerpo, armonizar nuestro ecosistema. Ahora, por último, quiero compartirles un cuarto principio, un añadido que yo considero fundamental para establecer 4 pilares, ¿sí? A partir de estos principios, 3 que importamos de la filosofía oriental, ¿sí? Orden, higiene y desapego como principios de la armonía de los espacios, pero necesitamos un cuarto principio que le dé cohesión y que integre estos otros 3 principios, y es la conciencia. Entonces, el cuarto principio es la conciencia. ¿Qué es ser consciente? Ser consciente es darnos cuenta. Ser consciente es tener la capacidad de reconocer la realidad. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia, no podemos ser congruentes. ¿Y qué es ser congruente? Ser congruente es tener la capacidad de alinear lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos en relación con nuestra escala de valores. Y aquí viene otra idea fundamental, la escala de valores. Entonces, ¿qué es una escala de valores? Bueno, es justamente cómo nosotros hemos escalonado la prioridad de aquello que consideramos importante en función de los valores que hemos interiorizado a lo largo de la vida. Tenemos que hacer aquí, tenemos que ser muy responsables, tenemos que hacer un trabajo de honestidad y de reorientación hacia aquello que es verdaderamente importante y trascendente en la vida. Y en función de ello, reconstruir y replantear nuestra escala de valores
privilegiando aquellos que contribuyan a nuestro desarrollo, a nuestra evolución, a nuestro bienestar y a nuestra alegría de vivir, es decir, a nuestra dignidad, ¿sí? Y no traicionarnos, acuérdate. Esto es una idea fuerte, pero en función de esto se establece un parámetro para que justamente tú evalúes cómo con tus propias acciones, cómo con la incongruencia, ¿sí? Puedes traicionarte a ti mismo. Y pues no hay peor traición que esa, ¿sí? Como decía mi abuelita, a tu perro le das palos. Entonces, creo que esto es en sí pues lo más importante. Pues gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber escuchado, espero que esta información sea de utilidad, es nuestra mejor intención ayudarte con información, con conocimiento. Recapitulando, vamos a considerar que el cuerpo como espacio físico y como todo en la naturaleza requiere al menos de estos principios fundamentales para poder prosperar. Orden, higiene, desapego y un último principio que le da cohesión a todo, que es la conciencia. Me gustaría poder haberte dado una receta mágica que por un toque, ¿verdad? Sin esfuerzo, pudiera haber resuelto la situación en la que al principio del video pues planteé, ¿no? La frustración, la tristeza, la inconformidad que se siente cuando uno no tiene las condiciones de salud o uno no se siente o no se ve como quisiera. Ojalá todo fuera tan fácil, pero debo ser honesto contigo y decirte que requiere trabajo, requiere disciplina, requiere esfuerzo y requiere justamente conciencia para que pues haya realmente una posibilidad de transformación.